Un tema bastante corto. Cuyo título se refiere a la señal y el ruido. Pueden observar, ¿no? Sí, doctora. Bien. Bien, toda medición analítica tiene dos componentes fundamentales que van a ser la señal y el ruido. ¿Qué es la señal? La señal para nosotros va a ser la información del analito. ¿Y cómo vamos a definir o qué vamos a entender por ruido? Es aquella información extraña que no la queremos, no deseada, porque degrada la exactitud y la precisión. Entonces, a partir de esa definición, nosotros vamos a tomar en cuenta una parte introductoria. Acá tenemos y se nos menciona que la relación señal-ruido, es un parámetro de calidad que sirve para describir la calidad de un método. Toda medición entonces va a estar compuesta por la información del analito, que está representada por la letra S, y el ruido minimizado, que está representado por la letra N. El ruido se refiere a las variaciones aleatorias a la salida del instrumento debidas no solo a las fluctuaciones eléctricas, sino también a otro tipo de variables como ser, en primer lugar, la forma en que el operador puede emplear el instrumento. Luego, la posición de la celda en el haz luminoso. Y también podemos mencionar a la temperatura de la solución y a la salida de la fuente. Entonces, vamos a ver que este ruido va a tomar en cuenta una serie de situaciones. Acá tenemos una representación para que comprendamos mejor el ruido en una medida corriente. Vamos a tener en el primer inciso, en el inciso A, el registro de gráfica de barras experimental de una corriente directa. Y en el inciso B tenemos una media de fluctuaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuentes del ruido dentro del análisis instrumental, los ruidos químicos están afectados por los siguientes, los análisis químicos están afectados por los siguientes tipos de ruido: el ruido químico y también el ruido instrumental. A su vez, el ruido instrumental comprende al ruido del disparo del detector, al ruido térmico, conocido también con el nombre de Johnson, y al ruido del parpadeo de la fuente. Y también es necesario que vayamos a considerar y tomar en cuenta a lo que es el ruido ambiental. Para que tengamos una idea bien clara, nosotros no podemos tomar en cuenta un cierto tipo de información que no contenga o que no tenga una fracción de ruido. Es decir, toda medida necesariamente tiene que tomar en cuenta una fracción
relacionada o dedicada a lo que es el ruido. En la mayoría de las mediciones, la intensidad promedio del ruido es una constante y es también independiente de la señal del analito. Así, el efecto del ruido en el error relativo de una medición se va a ir volviendo cada vez mayor a medida que la cantidad que se mide va a ir disminuyendo en magnitud. Por esta razón, la señal, o por esta razón diremos, la relación señal-ruido va a ser muy útil, va a ser empleada, y también hemos mencionado que es un parámetro de calidad. Va a ser mucho más utilizable, es la que nos sirve frente a lo que fuera únicamente el ruido. Y como hemos mencionado, entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes del ruido dentro del análisis instrumental? Tenemos que tomar en cuenta, como habíamos mencionado, que dentro del análisis químico son afectados por los siguientes tipos de ruido. Por un lado, el ruido químico y por otro lado, el ruido instrumental. ¿A qué se refiere el ruido químico o cómo describimos al ruido químico? El ruido químico modifica la química del sistema. También podemos mencionar que hay una temperatura, hay una presión del ambiente, hay una luminosidad, hay una humedad, hay una composición del aire que de una manera incontrolable pueden afectar la lectura. En otras palabras, el ruido químico surge de variables incontrolables que van a afectar a las características químicas del sistema que se está realizando la medición o que se está analizando. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser estas variables? La temperatura, la presión que afecta al equilibrio químico, las fluctuaciones en la humedad relativa, las vibraciones que pueden causar la estratificación de sólidos pulverizados, los cambios en la intensidad de la luz que afectan a los materiales fotosensibles, los vapores de laboratorios que interactúan con muestras o con reactivos. Entonces, cualesquiera que sea el origen, pero de una u otra manera, de una manera incontrolable, valga la redundancia, va a estar presente el ruido. Y si nos referimos también al ruido instrumental, estamos mencionando que están relacionados con la presencia de cada uno de los componentes de un instrumento. Nosotros básicamente hemos considerado 5 componentes, ¿no es cierto? Dentro de lo que es un instrumento, desde la fuente de radiación, el selector de longitud de onda, el recipiente que contiene a la muestra, el detector, el procesador de señal, que incluye inclusive al medidor. Entonces, este ruido instrumental va a estar relacionado con cada uno de estos componentes del instrumento. Además, el ruido de cada uno de los elementos va a dar lugar o va a poder ser de varios tipos, de tal manera que va a originar los distintos casos, como ser el caso 1, que se refiere al ruido térmico, conocido también con el nombre de ruido de Johnson; el caso 2, que se refiere al ruido de disparo del detector; el caso 3, que se refiere al ruido del parpadeo de la fuente; y también es necesario mencionar a la presencia de otro ruido que va a ser el ruido ambiental. A ver, ¿a qué se refiere? Vamos describiendo uno por uno estos casos, pero antes nos referiremos un poquito más a lo que es el ruido químico. Entonces vamos a hablar del, ¿dónde tenemos un ruido químico? Nyquist, ruido del detector, parpadeo de la fuente. A ver. Bien, ¿qué hace el ruido
hablemos más del ruido químico. Este ruido químico, entonces, surge de la variable incontrolable como ser aquellas que van a afectar a las características químicas presentes en el sistema. Eso es lo fundamental, que son situaciones, variables incontrolables que van a afectar a las características químicas del sistema. Por eso decimos modifica la química del sistema. Entonces, por ejemplo, tomamos en cuenta la temperatura, tomamos en cuenta a la presión que afecta al equilibrio químico, las fluctuaciones en el área de la humedad relativa, las vibraciones que causan la estratificación de sólidos pulverizados, los cambios en la intensidad de la luz, que afectan a los materiales fotosensibles, los vapores de laboratorio que pueden interactuar con las muestras o con los reactivos. Si nosotros nos referimos a estas características, siempre tenemos que tener en cuenta que estas situaciones dentro de lo que es el ruido son totalmente incontrolables, ¿sí? Entonces, si hablamos de la luminosidad del ambiente, de la humedad, ¿qué van a hacer? Van a actuar acelerando, van a actuar retardando las reacciones y de tal manera que van a originar una serie de cambios, una serie de variedades que van a afectar a la composición del aire, van a afectar dentro de lo que va a ser la humedad. Entonces, de esa manera, ya sea la presencia del polvo, ya sea la presencia de la humedad, ya sea la presencia, por ejemplo, incontrolable o si bien nosotros estábamos seguros de que todas estas situaciones se encontraban totalmente controladas, no es así. Y puede ser que en un momento dado, nosotros en ningún caso se nos ocurrió que podía presentarse la situación de la presencia de un fumador el momento de realizar la medición y que de una u otra manera iban a variar en las mediciones, en la concentración de las mediciones. Entonces, en este caso, vamos a ver que estos factores no pueden ser controlados y querramos o no, van a afectar a la medición que nos va a proporcionar el instrumento debido a que son factores que escapan a nuestro control y, ojo, están presentes o afectan a la química del sistema. Muy diferente al siguiente caso que nosotros hablemos del ruido instrumental. Y cuando hablábamos del ruido instrumental, nos referíamos y decíamos que teníamos que tomar en cuenta situaciones que se referían, por ejemplo, a la forma en que el operador podía manejar el equipo. Luego estábamos hablando de la posición de la celda frente al haz luminoso y así sucesivamente una serie de situaciones. Entonces, cuando nosotros nos referimos al ruido instrumental, se refiere a los componentes propios del instrumento y a aquellos pasos presentes o aquellos pasos durante la medición. Pueden ser a partir de esto, pueden dar lugar o pueden originar a varios tipos de ruidos que nosotros vamos a enumerar específicamente los 3 casos fundamentales que van a ser el ruido el caso 1 referido al ruido térmico o ruido de Johnson, el caso 2 que se refiere al ruido del disparo del detector y el caso 3 que se refiere al ruido del parpadeo de la fuente. Bien, entonces, cuando nosotros nos referimos al caso 1, iremos en esta situación.
vamos a hablar del ruido térmico o el ruido de Johnson, va a ser causado por la agitación térmica de los electrones o de otros portadores de carga en alguno de los elementos, como ser o en alguno de los componentes, como ser los transductores, como ser los capacitadores, pueden ser las celdas electroquímicas o cualquier otro tipo de elementos presentes en un instrumento. Esta agitación de partículas cargadas va a ser aleatoria y crea irregularidades de carga en forma periódica, lo que va a originar fluctuaciones de voltaje que aparecen en la lectura como ruido. Este ruido térmico va a estar presente en un elemento resistivo, inclusive en ausencia de corriente, y desaparecerá solo y únicamente en el cero absoluto. Se podría decir que este tipo de ruido se va a reducir al disminuir el ancho de banda, pero el instrumento se va a volver mucho más lento para responder a algún tipo de cambio de señal. Entonces, otra alternativa podría ser reducir la resistencia eléctrica de los circuitos del instrumento y se tendría que reducir necesariamente la temperatura de cada uno de los componentes. Tal es el caso de los transductores por enfriamiento, también conocido como ruido blanco por analogía con la luz blanca. A ver, daremos un ejemplo más concreto de lo que se refiere el primer caso conocido con el nombre de ruido térmico o ruido de Johnson. Hemos dicho que en este caso nosotros tenemos un espectrofotómetro, que es lo que nosotros conocemos, y cuando hablamos del espectrofotómetro, vamos a referirnos a un componente y este subcomponente va a ser el fototubo. ¿Cómo funciona el fototubo? Primero, es una ampollita de vidrio que está construida, formada por dos elementos fundamentales. Primero vamos a ver una placa semicircular que está cubierta, forrada por un material fotoemisivo, y vamos a tener un alambre que va a actuar como ánodo, mientras que la capa semicircular va a actuar como cátodo. Normalmente viene el haz de fotones o el haz de luz, incide en la superficie en la superficie fotoemisiva. Entonces estamos hablando de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a generar este haz de luz va a hacer que los electrones se agiten, se desprendan como partículas cargadas y vayan a migrar hasta el ánodo, que va a estar representado por el alambre. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, en el caso del fototubo, si ustedes recuerdan, presentaba una desventaja y esa desventaja se refería al sobrecalentamiento. Es por eso que surge una opción posteriormente, como era el fotomultiplicador, donde una de sus grandes ventajas eran la construcción de los sistemas de refrigeración a menos 35 grados centígrados para evitar el calentamiento. Entonces, en el caso de un instrumento para la región del visible, por decirles, se va a generar un calor, se va a generar un incremento de temperatura por el uso prolongado. Entonces va a generarse una corriente oscura, y esta corriente oscura, este calentamiento, este ruido de amplificador no va a emitir un haz luminoso, no vamos a tener una señal luminosa como en el caso del detector, sino va a haber un calentamiento, y este calentamiento es el que va a generar la corriente oscura por el calor y va a generar
esta corriente, pero su origen no va a ser, no va a ser el haz de luz que ha llegado al detector, a la superficie fotoemisiva, sino se ha generado a partir del calentamiento. Entonces sabemos que los electrones se van a activar y se van a mover y al ser influenciados, pero esta vez no va a ser lo que esperábamos, sino van a ser las fuerzas térmicas las responsables de esto. Entonces, eso, en resumen, podemos decir que el ruido térmico se debe a esa agitación térmica, que quede bien claro, es una agitación térmica de los electrones en las resistencias de los condensadores, o mejor dicho, a nivel de los detectores. Y esta agitación de partículas es totalmente aleatoria, es totalmente que escapa a nuestro control, y como resultado va a originar un ruido o va a dar lugar a la presencia del ruido, diremos así, en la lectura. Y esto se va a poder reducir, se va a poder corregir, si vale el término, cuando se trabaje la temperatura, sobre la temperatura, diremos así, de los componentes, es decir, hablemos o nos vayamos a referir a procesos de refrigeración. Entonces, en este caso, es muy importante contar con un ancho de banda que tengamos que trabajar sobre él. Pasamos entonces al segundo caso, que aquí tenemos una diapositiva más donde decimos que el ruido térmico o de Johnson también es llamado ruido blanco y por el haz de luz blanca, y también recibe el nombre de ruido de Nyquist. Perdón. Se debe a la agitación térmica de los electrones o de cualquier otra partícula cargada, y se puede disminuir con el empleo de refrigerantes, disminuyendo la resistencia eléctrica o también la temperatura. Perdón. Es una corriente oscura generada por el calentamiento, por eso se llama corriente oscura. No se genera por la señal proveniente del analito o del haz luminoso, sino se va a generar por la corriente oscura y va a depender del ancho de banda, como decíamos. Pasamos al caso 2. ¿Qué dice el caso 2? El ruido de disparo del detector. Otra vez estamos hablando de la presencia, diríamos, de un componente de los instrumentos que va a ser la presencia del detector. Aquí vamos a hablar igualmente de partículas cargadas. ¿Cuál es el mecanismo por el que funciona un detector? Un detector, vamos a ver que tiene la finalidad de transformar una forma de energía en otra, en energía eléctrica en este caso. Entonces, la señal proveniente de la interacción va a llegar hacia la señal luminosa, diremos en este caso, normalmente va a llegar hasta el detector, y en el detector va a generarse la corriente eléctrica. Pero, ¿qué ocurre? O sea, ¿y cuál es el mecanismo? Recuerdan ustedes, es una ampollita, esta ampollita que está cerrada al vacío, tiene los dos componentes básicos, donde viene la señal sobre la capa semicircular recubierta de un material fotoemisivo, va a remover a los electrones, que son partículas cargadas, y estas van a migrar hacia el ánodo, generándose la corriente eléctrica. Esto es de una manera general lo que ocurre. Pero este ruido, en este caso, se va a originar al producirse un movimiento de partículas cargadas, que son sucesos que ocurren al azar, y la velocidad a la que ocurren está sujeta a una serie de fluctuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega el haz de luz, inmediatamente
los electrones van a ir migrando hacia el ánodo. Pero en ninguna parte se nos dice en qué momento esa migración, ese recorrido o esa salida de los electrones va a ser más rápido que en otros momentos. O sea, por eso decimos, son sucesos que ocurren al azar y la velocidad está sujeta a una serie de fluctuaciones muy, diríamos, lejos de nuestro control. Entonces, la forma de corregir este ruido va a ser minimizando o reduciendo el ancho de banda. A ver, ¿cómo podríamos dar un ejemplo en el caso en este segundo caso del ruido del disparo del detector? Si nosotros, por ejemplo, nos paramos bajo un techo de calamina y inmediatamente empieza a producirse una precipitación lluviosa, si estamos atentos, lo que vamos a ir bien, o sea, vamos a sentir, como se dice, o vamos a tomar en cuenta que en una primera instancia las gotas van a ir cayendo una a otra de tal manera que paulatinamente puede irse incrementando y caer más rápido, pero ojo, nosotros tenemos la capacidad todavía de diferenciar la caída de una gota de la otra, o sea, las podemos separar todavía. Y así va a ir incrementándose la temperatura. Perdón, se va a ir incrementando el número de gotas. Va a haber un momento, o sea, en este transcurso, que va a haber un momento que no se puede ya diferenciar las gotas porque ya cae como un ruido nomás, ya nosotros podemos sentir en ese techo de calamina, no hablaremos de tormenta, pero ya cuando ha empezado la lluvia, han empezado a caer una serie de gotas que ya no podemos diferenciarlas, ya no podemos individualizarlas y de esta manera escapa a cualquier tipo de control que nosotros pudiésemos tener. Y la forma de corregir este ruido va a ser disminuyendo, vamos a poder reducir lo que es el ancho de banda. Y finalmente tenemos un tercer caso de ruido conocido con el ruido del parpadeo de la fuente. ¿A qué se refiere el ruido del parpadeo de la fuente? Nosotros vemos, por ejemplo, un foquito que se enciende debido a la corriente eléctrica. Al producirse generalmente al anochecer, ¿no es cierto? Al producirse alguna variación pequeña, vamos a ver que inmediatamente podemos diferenciar, ¿no es cierto? Hay una variación de la intensidad, de la potencia, que sí la vamos a poder reconocer a través de ese parpadeo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos referimos a este tipo de ruido? Vamos a ver que este foquito que se ha encendido, que normalmente se prendía, y el momento en que se produzca una variación, por muy pequeña que sea de la corriente, la variación de la intensidad de la potencia va a ser pues totalmente exponencial, es decir, a pequeñas variaciones de corriente eléctrica, la potencia va a variar mucho, pero mucho más. Así nosotros empleemos estabilizadores, así nosotros hagamos el uso de reguladores de energía. En el fondo, vamos a ver que llegamos a la conclusión de que la intensidad no va a ser constante. Siempre van a haber unas ligeras variaciones, ni por el hecho de contar con un estabilizador, ni por el hecho de contar con un regulador de energía, nosotros podemos afirmar que no existe, o sea, no podemos afirmar que sea totalmente constante. Siempre estamos
en la situación de contar con un incremento o con una disminución y por ende nosotros muchas veces ni siquiera logramos percibir, pero sí el instrumento va a tener la capacidad de poder, por la sensibilidad que tiene, va a poder diferenciar y va a poder percibir estas variaciones, estas, como diríamos, son variaciones, este tipo de cambios tan poco perceptibles por nosotros que somos los operadores. Entonces, al tener el instrumento esta capacidad, nos va a originar lo que se conoce con el nombre del parpadeo. Parpadeo se llama así al hecho de que la fuente va a presentar, la fuente de radiación me estoy refiriendo, va a presentar unas pequeñas variaciones de intensidad o unas pequeñas variaciones de potencia, ya sea en distintos instrumentos como ser los fotómetros, los espectrofotómetros o algún otro tipo de equipos también. Ahora, el ruido del parpadeo de la fuente, entonces, se puede reducir bastante utilizando resistencias de filamento enrollado en lugar de utilizar las de carbón. Entonces, esas serían las características de este ruido del parpadeo de la fuente. Y finalmente debemos tomar en cuenta otro tipo de ruido referido al ruido ambiental. El ruido ambiental, como su nombre dice, se origina a partir de señales, obviamente como cualquiera de los ruidos no deseadas, que se producen fuera de la muestra y se producen fuera del instrumento. Es una mezcla de diferentes tipos de ruido procedentes del entorno. Este ruido se puede mejorar a través de un hardware y se desarrolla un instrumento mucho más aislado, libre de la influencia de agentes externos que de una u otra manera podrían estar teniendo su parte, digamos, en la presencia de este tipo de ruido. Y un ejemplo que podemos hablar de este ruido ambiental pueden ser todas las señales, pero que se han originado fuera del sistema, es decir, no se han originado a nivel del sistema, a nivel de la reacción del producto, etcétera, etcétera, no, ni tampoco se ha originado a nivel de alguno de los componentes o del detector, etcétera, del equipo, no, sino que el origen de esta situación, de estas señales, van a estar en el entorno, por decirles el ruido de ¿qué se llama de un ascensor, la presencia de un amolador, de una amoladora, por ejemplo, próxima, la presencia de algún tipo de señales de celulares, o algún tipo de frecuencias de radio que podríamos tener muy próximas, de antenas, etcétera, que van a influir y que van a estar, diríamos, presentes sin que hayan tenido que originarse ni en la muestra ni en ninguno de los componentes del instrumento. Entonces, muy al margen, muy diríamos, a las condiciones que nosotros pudiendo prever hayamos tratado de cuidar. No, todos los tipos de ruidos siempre van a tener su origen a partir de señales que son indeseadas y también que son incontroladas. De esta manera, entonces, terminamos los distintos tipos de ruidos que pueden presentarse y formar parte de las mediciones una vez que nosotros ya contamos con la información obtenida a través de un instrumento. Entonces, hasta acá nuestro tema de hoy y la próxima clase ya vamos a estar con otro tema no tan corto como este, pero que también de
importancia. Que tengan una buena tarde y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.